Un giro de 180 grados dan las investigaciones sobre el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció de los radares hace ya más de un año, momentos después de despegar de Kuala Lumpur. Malasia confirmó que la pieza encontrada ayer en la isla Reunión, en el Océano Índico, será enviada a la ciudad francesa de Toulouse para ser analizada. Para el gobierno malasio es casi seguro que se trata del desaparecido Boeing 777 de la compañía aérea Malasia. Por su parte, el gobierno australiano, que durante este tiempo ha liderado las operaciones de búsqueda, dijo que la pieza en cuestión es considerada como una pista principal. Sin embargo, Malaysia Airlines evitó especular y dijo a través de redes sociales que sería prematuro hablar sobre el origen del objeto hallado en la isla Reunión. En NTN 24, Edgardo Ferreira, secretario de prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Argentina, afirmó que aunque existen varias coincidencias entre el avión desaparecido y estos restos recientemente encontrados, aún es muy pronto para afirmar que en efecto se trate de este vuelo, el MH370. Es imposible precisar a través de una imagen en los diarios de que se trata de una pieza perteneciente a ese avión. Ahora, la pieza existe, lo que hay que hacer es llevarla a un centro de investigación para que coteje si el número de parte de ese elemento encontrado coincide con el número de parte del montaje que hicieron oportunamente en fábrica con ese avión.